En esta última semana de ministerio del Salvador Jesucristo, en Mateo capítulo 22 habla acerca de esos dos grandes mandamientos y vamos a leer uno de esos versículos. En versículo 34, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A estos críticos que siempre estaban ahí tentándole y contradiciendo las enseñanzas de Jesucristo, Jesucristo vio como una oportunidad para enseñar los grandes y buenos mandamientos de la ley de Dios. Jesucristo de manera sabia le responde de que de estos dos grandes mandamientos dependía la ley y los profetas. Y es verdad, los mandamientos de Dios se dieron en la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, y prevalece hasta hoy, y no han cambiado. Las leyes de Dios no han cambiado y prevalecen, y de todo esto depende nuestro progreso espiritual. Y esos 10 mandamientos que se escribiera sobre la época de Moisés y lo declarara para el pueblo, también son para nosotros. Esos 10 mandamientos en esta parte de Mateo capítulo 22, Jesucristo lo resume en 2 grandes mandamientos. He estado leyendo y recordando estos 10 mandamientos. Y podríamos decir que los 4 primeros mandamientos se resumen tal como menciona Jesucristo: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son principios eternos del Evangelio, necesarios para nuestra exaltación y la vida eterna que nosotros anhelamos alcanzar. El Señor lo reveló a Moisés en la antigüedad, tal como describe en Éxodo capítulo 20. Y los otros 6 se relaciona con el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la obediencia a estos mandamientos nos preparará el camino para obedecer otros principios del Evangelio. Cuando Jesucristo describe, describe los 2 mandamientos cuando dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Podríamos complementar esta parte como cuando Jesucristo le preguntó en una ocasión a Pedro y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Todo lo que hagamos sea motivado por el amor que le tenemos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y en la medida que desarrollemos amor por ellos y guardar sus mandamientos, nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos y a los demás aumentará. Comenzaremos a prestar servicio a nuestra familia, amigos, vecinos, por los que veremos como el Salvador los ve, como hijas e hijos de Dios. Entonces, una de las formas en la cual podemos decir que realmente estamos amando a Dios es cuando nos amamos a nosotros mismos. Y creo que ese amor empieza por el servicio,
el servicio que podamos realizar desde nosotros mismos, en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestro esposo, hijas e hijos, y cuando realmente ese servicio nos conlleva a desarrollar ese amor puro que Jesucristo mismo realizaría. Y de esta forma daremos cuenta de que cuando tengamos esa capacidad, esa disposición de servirnos unos a otros, estaremos diciendo realmente sí amo a Dios, porque hay un prójimo que nos necesita, a quien también debemos prestar servicio. Y ese sentimiento de amor y servicio, de servir a las personas que los necesita, aun cuando no los conozcamos, podamos sentir también el amor de Dios. Y esas personas a quienes servimos también sentirán lo mismo. En uno de sus discursos, el presidente Monson realizaba esta pregunta referente al servicio al prójimo y dice: ¿qué he hecho hoy por alguien? Y esa pregunta también puede ser para nosotros. ¿Qué hemos hecho hoy por alguien? ¿O qué podemos hacer hoy por alguien? Y meditemos qué cosas podemos hacer por cada uno de nuestros semejantes. Hay muchas formas y maneras de prestar servicios, de manera directa, de manera indirecta, sea con palabras fortalecedoras o con alguna cosa material, o con un mensaje de texto, o con simplemente decir te amo, o con un abrazo. Hay muchas formas de servir, muchas maneras de decir que realmente amamos a Dios, y eso es el principio del servicio. Hermanos y hermanas, que en esta parte de cómo dar respuesta cuando alguien nos pregunte cuál es el gran mandamiento de la ley, y nosotros tengamos esa respuesta de que los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, y que todos nosotros tengamos esa disposición de hacer un bien a alguien. Realmente es una bendición y una oportunidad saber que nosotros podemos ser las manos de Dios, y que estamos demostrándonos y que podamos esforzarnos todos los días de guardar los mandamientos, y que podamos desarrollar, como dice en esta cita de la página de la iglesia: cuando la caridad y el amor puro de Cristo nos envuelve, nos pareceremos más a Él. Pensamos, sentimos y actuamos más como nuestro Padre Celestial y Jesucristo piensan, sienten y actúan. Entonces nuestra motivación y deseo sincero son semejantes a los del Salvador. Él compartió ese deseo con sus apóstoles en la víspera de su crucifixión, cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado.